Buenas noches, estimados estudiantes. El lunes iniciamos a trabajar sobre las medidas univariantes. En el CIPAS del lunes hablamos sobre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las medidas de posición y de distribución. Les habla Azucena Gil, su tutora en el curso de estadística. Nuevamente, tomo las observaciones generales. Horario de atención, martes y jueves de 4 a 6 p.m. por Teams. Para los aportes, análisis de la información, usar la plantilla 3. Tenemos grupo de estadística, que lo pueden también utilizar para aclaración de dudas e inquietudes. Tenemos grupo por el WhatsApp, que es solamente para informarles sobre aspectos relacionados con lo que va pasando en el curso y que ustedes lo conozcan rápidamente. No se puede usar Skype, hay que usar el chat de Teams. Y es esto que es muy importante, que es fundamental que en el campus virtual se inscriban en el CIPAS y luego ahí mismo confirmen la asistencia. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia del campus virtual. El paso 3 tiene un valor de 120 puntos y la fecha de cierre es el 17 de abril. Es decir, exactamente dentro de 8 días. Se cierra ya este paso. Vuelvo también a hablar sobre las variables porque en el foro algunos estudiantes pues no han colocado debidamente las variables. En esta ocasión o para este paso 3 vamos a hablar sobre variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Hay que escoger una variable cuantitativa discreta y hay que escoger una variable cuantitativa continua, porque hay que realizar el proceso con cada una de ellas. Y se sigue trabajando con la base de datos del paso 2, violencia de género e intrafamiliar en Bucaramanga, Colombia, entre el año 2018 al 2021. Hay 5 variables cuantitativas discretas y hay 5 variables cuantitativas continuas en esa base de datos. Dentro de las variables cuantitativas discretas están semana epidemiológica, número de hijos a cargo de la víctima, número de personas que integran el núcleo familiar, número de veces que sucedió el hecho, el abuso se ha denunciado antes, cuántas veces. Y dentro de las variables cuantitativas continuas está edad de la víctima en años, duración aproximada del abuso en meses, peso de la víctima en kilogramos, altura de la víctima en centímetros, edad de la persona que agrede. Es muy importante que ingresen al foro y seleccionen la variable cuantitativa discreta con la que van a trabajar y la variable cuantitativa continua con la que van a trabajar, para que cada uno de los compañeros del grupo sepa cuáles variables ya fueron seleccionadas y escoja de las que quedan, de las restantes que quedan. Hoy voy a hacer aquí como un paréntesis para hablarles un poco sobre la plantilla del paso 3. No sé si la están viendo, por favor. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, el paso 3 es análisis de la información. Ahí colocan su nombre, el código de su cédula, el grupo en el que están, el nombre del tutor. Ahí habla de Escuela de Ciencias Administrativas. Hay que cambiar eso porque ustedes no pertenecen a esa escuela. Entonces hay que colocar el nombre de su escuela. A veces dejan eso igualito y no hacen el cambio. El programa, ustedes son todos de psicología, la ciudad donde ustedes residen, el año, ahí aparece 2023, hay que cambiar por 2024. Bueno, hay que realizar la introducción de acuerdo a lo que dice ahí. La introducción debe responder
al qué se va a hacer, para qué y cómo. Deben incluir las técnicas estadísticas utilizadas y la problemática. En la justificación, ahí les indican qué deben hacer. Debe responder al por qué. Se debe incluir las técnicas estadísticas utilizadas y la problemática. En los objetivos, recuerden que todo objetivo debe empezar con un verbo en infinitivo, ¿no? Entonces, debe haber un objetivo general, que ese objetivo general usted ya lo tienen planteado desde el paso 2, unos objetivos específicos que ya corresponden a lo que se va a hacer en este paso 3. Porque es que todos los pasos están relacionados. Dentro de las actividades está, en primer lugar, la actividad 1 es el mapa mental. Entonces, el mapa mental debe hablar sobre todas las diferentes medidas estadísticas univariantes y tratar, pues, en lo más posible de ahondar o profundizar en los conceptos fundamentales de ellas. Además, ahí es muy importante porque eso es lo que yo reviso para poder ver la participación de ustedes en el foro. Aparte de subir el mapa mental al foro, cada estudiante, eso lo dice en la guía, deberá dar un comentario sobre el trabajo de los mapas mentales de las otras personas, proponiendo cómo complementarlo. Pues porque realmente, pues cada uno de los mapas mentales, ustedes los enfocan determinadas cosas, pero hay cosas que se pueden complementar. Yo, por ejemplo, les he escrito algunas cosas, pero a ustedes se les pueden ocurrir otras que deben incluir dentro del mapa mental, entonces hay que anotarlo y escribirlo ahí, que se vea el aporte de ustedes frente al mapa mental de sus compañeros. Eso está en la guía y eso se evalúa, entonces para que tengan presente eso, porque es que no he visto el primer comentario en ninguno de los foros de los diferentes grupos que yo tengo que hayan hecho un aporte a los mapas mentales de los demás compañeros. Esta vez no les escribí, hay que hacer aporte, porque yo generalmente en el paso 2 les escribía. Es que hay que leer bien la guía, ¿no? Entonces hay que hacer un aporte a el mapa mental de su compañero. No le escribí porque en la guía es clarito, está subrayado, que hay que hacer aportes. Ahora, qué pena con su merced. En este ¿Sí? caso, por ejemplo, en el grupo en el que yo estoy, pues nunca suben ni aportes ni nada y siempre suben faltando un día, 2 días para terminar, pues, y entregar la tarea. En ese caso, ¿qué se hace? Bueno, pues usted no puede colocar comentarios porque usted no tiene quien comentarle. Yo Sí, cuando reviso, pues yo miro, ¿no? Y tengo presente eso, yo siempre tengo en cuenta eso, porque si hay grupos en donde realmente es el último día que mandan todo, bien o mal, allá llega todo. Y entonces, pues naturalmente que la persona que ha estado dedicada todo el tiempo a hacer sus cositas, pues, ¿qué aporte puede hacer ahí si no han mandado nada? ¿No? Yo tengo en cuenta eso porque si ustedes se dan cuenta, yo todos los días entro al foro, todos los días reviso, todos los días estoy pendiente de lo que cada uno está haciendo y voy tomando mis respectivos apuntes para poderlos evaluar. ¿Sí? Es para que usted tenga en muchas gracias. cuenta eso. No se preocupe por eso. Bueno, después dice, la actividad 2 es aplicación de medidas estadísticas univariantes. Hay que hacer el artículo o hay que hacer la lectura de un artículo académico científico en el cual se implementen las medidas estadísticas univariantes. Hay muchos estudiantes que han encontrado artículos, pero no sé cómo los han buscado porque el artículo habla es que trabaja con medidas estadísticas multivariantes o multivariadas. Esa parte corresponde ya al paso 4. Lo vamos a ver en el siguiente paso. Ese lo pueden guardar ese artículo, pero no les sirve para este. Aquí tienen que buscar, consultar un artículo que hable sobre medidas estadísticas univariantes. Aparte de eso, debe estar en inglés. Por eso me deben enviar el enlace. Yo reviso, yo miro
y a veces no me mandan el enlace y me toca ponerme a buscar hasta que encuentro el artículo. Hay muchos que los he encontrado en español, entonces hay que buscarlos en inglés, porque la idea es que ustedes también utilicen sus conocimientos acerca de lo que han ido aprendiendo en inglés, porque eso es la idea de esos artículos en inglés. Manejen la otra lengua. Debe realizar un breve resumen compuesto por mínimo 100 palabras. Me han preguntado. Si yo coloco más de 100 palabras, usted me baja en la calificación. Entonces, ahí es claro que dice compuesto por mínimo. Mínimo quiere decir que puede ser más de 100, ¿cierto? Pero no pueden ser menos de 100. Entonces, para que tengan presente eso, porque a veces no leemos bien, y entonces como no leemos bien, interpretamos mal lo que se nos está diciendo. En el que deben destacar el objetivo, los resultados y las conclusiones del artículo. Generalmente los artículos tienen un abstract. En ese abstract viene el objetivo, los resultados, las conclusiones. Hay que revisar también el artículo para mirar si realmente están utilizando medidas estadísticas univariantes. Univariantes son las que estamos viendo, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición, las medidas de apuntamiento y de asimetría. Es decir, están usando eso, pues están trabajando con un artículo que les sirve. Porque cuando dice multivariada ya se refiere a que se relacionan no una sola variable como estamos manejando aquí, sino se relacionan dos o más variables. Entonces ya el cuento es diferente y se utilizan otras cosas. Entonces, para que tengan presente eso en cuanto al artículo. Después habla de la actividad 3. Actividad 3 son las medidas univariantes con la variable discreta. Y miren una cosa importante. Dice debajo problemática de estudio. ¿Dónde consigo la problemática de estudio? Está ahí en la guía. La problemática de estudio nos dice identificación de los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar en Colombia. Esa es la problemática de estudio, que la muestra se tomó en Bucaramanga, ¿cierto? Y durante un periodo de tiempo, del 2018 al 2021. Dentro de la interpretación es importante que tengan presente eso, porque no es solamente por decir, el promedio de las víctimas es de aproximadamente tanto. No hay que escribir una frase que tenga presente lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la problemática. Entonces, por ejemplo, el promedio de las víctimas de violencia de género intrafamiliar en Bucaramanga durante los años 2018 a 2021 es de aproximadamente tanto. O si estamos hablando de la edad, entonces de la edad de las víctimas es de tanto. Pero hay que escribir una frase completa que se entienda de qué se está hablando. No podemos dejar por fuera la problemática porque pues quienes me han enviado ya ese tipo de información al foro, les he dicho que hay que mejorar la interpretación, porque no me puedo solamente centrar en que la media es tanto, la mediana es tanto y ya, sino que nosotros tenemos una problemática y la problemática debe siempre aparecer en todo lo que nosotros escribamos. Ahora, hay algunas personas que deben mejorar un poco la redacción porque escriben y a veces no se entiende, no es claro lo que ustedes escriben. Entonces hay que tratar de hacer una oración o una frase que tenga sentido, que sea clara para quien lee. Recuerden que quienes leen, sus compañeros de grupo, pero también lee la tutora encargada de revisar su trabajo. Entonces ella tiene que entender lo que ustedes quieren decir a través de esa frase o de esa oración con sentido.
Bueno, dentro de las medidas univariantes para la variable discreta hay que hacer la tabla de frecuencias para datos no agrupados. Recuerden que siempre que hablamos de variables discretas trabajamos con datos no agrupados. Cuando hablamos de variables continuas trabajamos con datos agrupados porque se trabajan con intervalos de clase. Eso está indicando que se están agrupando los datos. Entonces ahí colocan la tabla de frecuencia y deben hacer la interpretación. Esa interpretación para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Porque es que la tabla fácilmente yo la puedo hacer allá en Infostat y ella me arroja los resultados rapidito. Pero ¿qué significan esos resultados frente a la problemática que nosotros estamos manejando? No, la problemática no se nos puede olvidar, que es la identificación de los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar. Entonces, yo tengo que hacer la interpretación con base en eso. Entonces, yo interpreto lo que me dice la tabla y hago un pequeño análisis con base en la problemática que se está manejando. Eso lo están haciendo muy poquitas personas, por eso dije voy hoy a tomar esa plantilla y a explicarles para que lo hagan lo mejor posible y tengan una excelente nota. Diagrama de barras y de líneas, igual. Entonces, ahí donde dice para la variable hay que anotar cuál variable. La variable discreta que cada uno de ustedes escogió. ¿Listo? Ahí va la variable que ustedes escogieron. Hacen sus diagramas y deben hacerle la interpretación. Naturalmente que la interpretación de ese diagrama de barras y de líneas va a ser muy similar a la interpretación de la tabla de frecuencias, pero de pronto ustedes pueden en una parte agregar algo, en la otra agregar algo que la haga un poquito diferente para que no quede exactamente lo mismo, ¿no? El análisis sea exactamente igual. Después ya vienen las medidas de tendencia central para la variable escogida por ustedes. Y entonces ahí deben colocar el valor que les da allá en Infostat al hacer la tabla resumen, le da una media, le da una mediana. La moda, ustedes ya saben que si la variable es discreta, eso lo vimos la vez pasada, que si la variable es discreta es la que tiene la mayor frecuencia. Ustedes miran la tabla de frecuencias y ahí miran la que tiene la mayor frecuencia absoluta y ese valor es el que corresponde a la moda. Y la interpretación respectiva de acuerdo a lo que es la media, la mediana y la moda. Entonces, de la misma forma hay que hacerlo para la medida de posición, que es la que vamos a trabajar hoy, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, las medidas de dispersión, que esa la vimos la vez anterior, el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y para la medida de asimetría y de apuntamiento, que también las vamos a trabajar hoy. Eso corresponde a la actividad 3. La actividad 4, que es con la variable continua que ustedes escojan, ya requiere un poquito de trabajo. Yo en el CIPAS anterior les expliqué cómo calcular el rango, ¿cierto? Entonces ahí hay que anotar cómo hacerlo. ¿Cómo calcular el número de intervalos? Mediante la ley de Sturges, que es K igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. Entonces hay que hacer el proceso. Ahí dice que utilicen el editor de ecuaciones para poder hacer eso y escribir el proceso, que es el mismo proceso que yo seguí allá en la explicación que les di en el CIPAS anterior. La amplitud, que es igual al rango sobre el número de intervalos de clase. Entonces ahí cómo lo calculan y el resultado que les da. Entonces deben, eso sí hay que hacerlo, proceso matemático. Por eso yo en el CIPAS anterior les expliqué cómo hacer cada una de esas cosas utilizando las fórmulas adecuadas. Bueno, después viene la tabla de frecuencias para datos agrupados, variable, hay que anotar cuál es la variable, hacer la interpretación, el histograma y el polígono para esa variable,
de hacer la interpretación y luego ya vienen las medidas de tendencia central, que eso lo obtienen mediante la tabla resumen. Y hay una que no se puede calcular en Infostat, que es la moda. Entonces, por eso aparece ahí en la plantilla proceso matemático para obtener la moda. También yo les expliqué paso por paso en el CIPAS anterior cómo hacer el cálculo de la moda para que ustedes ahí hagan ese proceso y quede ahí registrado en la plantilla, porque eso también se evalúa. Luego ya vienen las medidas de posición para la variable escogida, Q1, Q2, Q3, la medida de dispersión, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, la medida de asimetría y apuntamiento, que es la asimetría y la kurtosis, igual se llena ahí. Y luego viene un análisis e interpretación de la información. Te hicieron una interpretación de la información. Entonces, con base en esa interpretación que hicieron ustedes, tanto para la variable discreta como para la variable continua, hay que hacer aquí un pequeño resumen donde nos indiquen lo más importante, lo fundamental. Y cuando hablamos del análisis, es la interpretación y las conclusiones, más bien, que yo puedo sacar con relación a la problemática que está en estudio, lo que se está estudiando. Entonces, ese análisis se refiere a esas conclusiones que yo saco referentes a la problemática. ¿Con base en quién la saco? En la interpretación que hice anteriormente de toda la información. Y luego de eso ya vienen las conclusiones generales del trabajo y luego vienen las referencias. ¿Listo? Es con base en las normas APA. Entonces, hoy quise pues trabajar un poquito sobre esto porque es que observé que algunos ya están empezando a colocar la información en la plantilla y no lo están haciendo de la manera correcta. Entonces, por eso trabajé un poquito sobre esa plantilla. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o está claro cómo es que tienen que trabajar en la plantilla para entregar su trabajo. ¿Claro? Sí, señora. Entonces, vamos a seguir. Entonces, hoy vamos a trabajar bueno, ya trabajamos medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Hoy vamos a dedicarnos a las medidas de posición y a las medidas de distribución. Las medidas de posición son medidas que se utilizan para determinar los intervalos dentro de los cuales quedan proporcionalmente repartidos los términos de la distribución. Dentro de las medidas de posición están los cuartiles, cuando divido en 4 partes iguales, los percentiles, cuando divido en 100 partes iguales, y otras como los deciles, cuando divido en 10 partes iguales. Cuartiles 4, percentiles 100, deciles 10. Esta línea de que les hablaba en la web el director de curso, pues ayuda mucho para que ustedes puedan hacer la interpretación de esas medidas de posición. Pero para ello yo debo tener en cuenta, para la variable que yo vaya a trabajar, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Eso me lo da la tabla resumen, ¿cierto? Si yo divido esto en 4 partes iguales, entonces al dividir la primera partecita, que va desde el mínimo hasta esta línea, corresponde a Q1, porque estoy hablando de cuartiles. Al dividir en 4 partes iguales, estoy hablando de cuartiles. La segunda parte, que va hasta este punto rojo, va a ser el cuartil 2. Pero ese cuartil 2 tiene una característica muy especial, que corresponde a la mediana. Entonces, el valor del cuartil 2 es el mismo valor de la mediana porque es el 50%. Entonces,
Recuerden que para las medidas de posición yo tengo que organizar los datos de menor a mayor, ¿cierto? Entonces, la mitad de todos esos datos va a ser la mediana y la mitad de esos datos también va a ser el cuartil 2 y la mitad de todos los datos también va a ser el percentil 50. Si estoy dividiendo esta línea que tengo aquí en 100 partes iguales, aquí me va a quedar exactamente en la mitad el percentil 50. Aquí cuando hago la primera división, entonces me va a quedar el percentil 25, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas estas partes son iguales. Si las 4 partes son iguales, cada pedacito va a corresponder a 25 datos. Aquí va a tener 25 datos, aquí va a tener 25 datos, aquí va a tener 25 datos y aquí va a tener 25 datos. Cuando hablo del cuartil 3, entonces voy a tener 25 datos aquí, 25 datos aquí son 50, más 25 datos aquí que van a ser 75. Voy a tener los 75 datos desde el mínimo hasta ese valor. ¿Y qué me va a quedar faltando? Pues los 25 datos que hay desde ese punto hasta el valor máximo. Ese Q3, que es el cuartil 3, también corresponde al llamado percentil 75. Entonces hay que tener presente eso. Y aquí pues ya tendría el Q4, que sería toda la información completa desde el mínimo hasta el máximo, que correspondería al 100%, ¿cierto? Sería el percentil 100. Entonces, para que ustedes tengan presente eso. Entonces, desde el mínimo hasta Q1 o hasta al percentil 25, vamos a hablar del 25%. Aquí hasta aquí, en porcentaje va a ser el 25%. Si voy desde el valor mínimo hasta la mediana o hasta Q2 o hasta P50, que es lo mismo, vamos a tener el 50% de los datos ordenados, desde el más pequeño hasta donde vamos. Y si voy desde el dato mínimo hasta Q3 o hasta el percentil 75, entonces voy a tener el 75%. Ojo, siempre hay que tener en cuenta de dónde arranco. Yo arranco de un valor mínimo y llego hasta un valor que corresponde al 75%. ¿Por qué? Porque es que estos son intervalos. Por eso allá cuando hablábamos de la medida de posición, decíamos que son medidas que se utilizan para determinar los intervalos dentro de los cuales quedan proporcionalmente repartidos los términos de la distribución. Entonces yo siempre, cuando vaya a hacer la interpretación, debo hablar desde el valor mínimo que tenga hasta el punto donde vaya, si es al cuartil 1 o al cuartil 2 o al 3, porque si no, entonces no estoy tomando la cantidad de valores que hay en ese espacio. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para la interpretación de la información. Cuando yo hago la tabla de resumen en Infostat, ahí me arroja cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Entonces yo sé cuál es el valor mínimo. Entonces debo tener en cuenta ese valor mínimo hasta el punto donde vaya, ¿ya? Ya sea el 25% o el 50% o el 75%, que son los 3 cuartiles. O cuando hablamos de percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Los cuartiles. Para calcular los cuartiles se divide la distribución en 4 partes iguales, de manera que cada una tendrá el 25% de las observaciones o de la información o de los datos. Los 3 puntos de separación de los valores son los cuartiles. El cuartil inferior Q1 es aquel valor de la variable que representa el 25% de las observaciones y a su vez es superado por un 75% restante. Entonces, si yo miro la gráfica, Q1 va a ser el 25%, pero desde Q1 hasta el valor máximo, pues va a haber
25, 50, 75. Este pedazo de Q1 hasta el máximo va a corresponder al 75%, ¿verdad? Que sería lo restante. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Es superado por el 75% restante. El segundo cuartil Q2 corresponderá a la mediana de la distribución, que va a ser el 50%. El tercer cuartil Q3 es aquel valor que representa el 75%. Solamente va a ser superado por un 25% restante de las observaciones. El 75% va del valor mínimo hasta Q3. Entonces, solamente a partir de Q3 hasta el valor máximo, pues nos va a quedar un 25% para completar el 100%. Para hacer el cálculo se ordenan los datos de menor a mayor. Eso sí es indispensable. Por eso se llama medidas de posición. Deben estar organizados los datos. Cada dato va a ocupar un lugar. Si yo tengo 400 datos, entonces habrá un dato que ocupa el lugar 1, otro que ocupa el lugar 2, el 3, el 20, el 100, el 200, el 300, hasta llegar al valor máximo que es el dato 400. Entonces yo debo tener organizados los datos. Bueno, aquí esto es información. De todas maneras es importante que ustedes la conozcan, porque si no está el software, es que nosotros trabajamos con el software, pues también hay fórmulas, aunque es mucho más fácil manejar un software, como el Infostat. Pero si, dado el caso, yo no tengo la posibilidad, pues existen unas fórmulas para hacer esos cálculos. El cuartil para datos no agrupados, o sea, para la variable cuantitativa discreta, se halla mediante esta fórmula. Q sub K es igual a K por N dividido entre 4 con N igual a 1, 2, 3. ¿Qué es K? El cuartil. Entonces yo digo, cuartil 1 va a ser igual a 1 por el tamaño de la muestra. Entonces, si yo estoy trabajando con 400 datos, sería 1 por 400 dividido entre 4. Entonces, 400 dividido entre 4 me da 100. Entonces, yo tengo que buscar el dato que se encuentra en la posición 100. Y ese va a ser el cuartil 1. Para datos agrupados, o sea, es cuando ya tenemos intervalos de clase, que es para la variable cuantitativa continua, ya la fórmula es un poco más complicada. Entonces, Q sub K va a ser igual a A sub I por K por N sobre 4 menos F mayúscula y menos 1 sobre F minúscula y más L sub I. Entonces, ¿qué es F sub I? F minúscula sub I es la frecuencia absoluta correspondiente a la clase cuartil. ¿Qué es L sub I? Es el límite inferior donde se encuentra la clase cuartil. ¿Qué es F sub I menos 1? Es la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra la clase cuartil. ¿Qué es A sub I? Es la amplitud del intervalo correspondiente a la clase cuartil. N es el tamaño de la muestra y K es el cuartil que se va a encontrar. Entonces, esta es la fórmula que nos va a permitir encontrar el valor de un cuartil. Yo traigo aquí un ejemplo que no tiene nada que ver con pues nuestra base de datos. Es más de carácter informativo para que ustedes vean cómo se podría aplicar esta fórmula. Entonces, este es de edad de padre. Es una tabla de frecuencia sobre edad de los padres. Esa tabla de frecuencia tiene 300 datos. Entonces, yo debo usar las fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Por ejemplo, la de Q sub K, que es K por N sobre 4. ¿Para qué utilizo esa fórmula? Para encontrar la clase cuartil. Ya les digo cómo. Entonces, si yo voy a encontrar el cuartil 1, pues K va a valer 1. Entonces, K vale 1. 1 lo multiplico por N, que para nuestro caso en esta tabla, yo aquí veo que tiene 300 datos. Entonces, por 300 dividido entre 4, que estamos hablando de cuartiles.
1 por 300 me da 300 dividido entre 4. Pues ahí voy a obtener 300 dividido en 4. Nos va a dar 75, que es el valor aquí. ¿Qué significa ese 75? Es la posición que va a tener ese dato dentro de la cantidad total de datos, que son 300. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo hago yo para poder encontrar? Porque todo el tiempo me hablan de la clase cuartil. ¿Cómo hago para encontrar esa clase cuartil? En las frecuencias absolutas acumuladas, que es la última columna, entonces yo miro la posición 75, ¿dónde estaría? O el dato 75, ¿dónde estaría? Aquí tengo los primeros 31 datos. Ahí no está, ¿cierto? Aquí me está diciendo que tengo 160 datos organizados de menor a mayor, ¿cierto? Quiere decir que dentro de estos 160 datos voy a encontrar el dato que se encuentra en la posición 75. Entonces, a eso es lo que llamamos la clase cuartil, que es el intervalo y la información que tengo respecto a ¿qué? A esa cantidad de datos que tengo en este momento acá, y donde va a estar la posición 75. La fórmula, que ya la anotamos ahí atrás, dice que Q sub K es igual a A sub I, que es la amplitud del intervalo de la clase, del intervalo donde está la clase cuartil, por K por N dividido entre 4 menos esta F mayúscula es frecuencia acumulada anterior, y menos 1 significa que es la que está antes de la clase cuartil. F sub I es la frecuencia absoluta correspondiente a esa clase cuartil, más el límite inferior de ¿quién? De la clase cuartil. O sea que después de que yo hallo la clase cuartil ya tengo casi resuelto el ejercicio de hacer operaciones. Entonces, A sub I, la amplitud, ¿cómo la calculo cuando ya tengo la tabla? Es simplemente restando del límite superior el límite inferior. Entonces yo voy a restar de 21,84, 21,84, voy a restar 17,92 o 17,92. Y voy a obtener 3,92, que es el valor que tengo aquí. K por N sobre 4 ya lo encontramos. Ya lo tenemos aquí. K por N sobre 4 es esta operación que hicimos y nos dio 75. Entonces aquí tengo 75. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la de la clase cuartil. La clase cuartil dice 160. La anterior a ella, ¿cuál es? 31, que es el valor que yo tengo aquí. Dividido entre la frecuencia absoluta correspondiente a la clase cuartil. Entonces yo busco la frecuencia absoluta. Aquí dice frecuencia absoluta y equivale a ¿cuánto? A 129. Más el límite inferior. El límite inferior es del intervalo, ¿cierto? Entonces va a ser 17,92. Y ya lo restante es hacer pues las operaciones. ¿Qué debo hacer primero? Lo que está dentro del paréntesis. 3,92 por 75 menos 31 nos da 44 dividido entre 129 y divido 44 entre 129. Eso me da 0,34, que es el valor que tengo acá. Luego que ya tengo 3,92 por 0,34 más 17,92, yo les dije que por jerarquía de las operaciones debemos hacer primero la multiplicación. Entonces multiplico 3,92 por 0,34.
por 0.34 y eso me da como resultado 1,3328 más 17,92. Entonces a eso le sumo 17,92 y eso me va a dar como resultado 19,25, que va a ser el valor de Q1. ¿Cómo sé que este valor está bien? Yo miro el intervalo. El intervalo está entre ¿quién? Entre 17,92 y 21,84. Este valor 19,25 está aquí, aquí dentro de este intervalo. Luego encontramos de manera correcta el cuartil 1, porque está dentro de la clase cuartil correspondiente. Entonces, ese es un ejemplo. Pues eso ustedes no lo tienen que hacer, pero de todas maneras es bueno conocer algo de las operaciones que hay que manejar en la estadística. Ustedes con el Infostat no tienen que ponerse a hacer todo eso. Simplemente encuentran los valores allá y el software en la tabla resumen y el software les da los valores rápidamente y ustedes lo que tienen que hacer es interpretar. O sea que el software les ayuda muchísimo a evitar tener que hacer tanta operación. Percentil se divide en 100 partes iguales, la distribución. El primer percentil, peso 1, es igual al valor que supera al 1% de las observaciones y es superado por el 99% restante. Y así sucesivamente. Obsérvese que D1, que es D1, decil 1, el decil 1 va a ser igual al percentil 10. ¿Por qué? Porque es que el decil quiere decir que estoy dividiendo en 3 partes iguales, ¿cierto? Y aquí estoy dividiendo en 100 partes iguales. Entonces el percentil 10 va a ser igual al decil 1. El decil 2 va a ser igual al percentil 20 y así sucesivamente. Para datos no agrupados, la fórmula para la variable cuantitativa discreta es P sub K igual a K por N sobre 100 con K igual a 1, 2 hasta llegar a 99, porque yo puedo calcular el percentil 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 20, el 25, el 50, hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar a 99. Ese valor de K me está indicando qué percentil voy a encontrar. ¿Listo? Lo primero, ordenar los datos de menor a mayor. Luego de aplicar la fórmula se encuentra la posición que se busca en el conjunto de datos. Para datos agrupados en intervalos de clase, variable cuantitativa continua, esta es la fórmula. P sub K igual a sub I, que es la amplitud del intervalo correspondiente a la clase percentil. Hay que hacer lo mismo, pero no para los cuartiles, sino para los percentiles, pero se hace exactamente igual, el procedimiento es el mismo, por K por N sobre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra la clase percentil, dividido entre la frecuencia absoluta correspondiente a la clase percentil más el límite inferior donde se encuentra la clase percentil. La fórmula es muy similar a la anterior, sino que aquí trabajamos con 100 y en la anterior estamos trabajando con dividiendo entre 4. El decil se divide el conjunto de datos en 10 partes iguales, de manera que se obtienen 9 valores que dividen la frecuencia total en 10 partes iguales. El primer decil de 1 es igual al valor que supera al 10% de las observaciones y es superado por el 90% restante. Y así para cada uno de los deciles. Para datos no agrupados, desde sub K es igual a K por N dividido entre 10, con K que va desde 1 hasta 9. Lo primero, ordenar los datos de menor a mayor. Luego de aplicar la fórmula, se encuentra la posición que se busca en el conjunto de los datos. Decil para datos agrupados, pues esta es la fórmula. Miren que todas las fórmulas son iguales, similares.
Lo único es que en un lado se divide entre 4, en otro entre 100 y aquí entre 10. De su K va a ser igual a su I, que es la amplitud del intervalo correspondiente a la clase decil, multiplicado por K por N sobre 10, menos la frecuencia absoluta correspondiente a la clase decil, frecuencia absoluta acumulada anterior, perdón, la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra la clase decil, dividido entre la frecuencia absoluta correspondiente a la clase decil, más el límite inferior correspondiente a la clase decil. Y de esa manera se encuentran las medidas de posición. Bueno, luego hablamos de unas medidas que se llaman medidas de distribución. Entonces, dentro de las medidas de distribución se encuentra la asimetría y la kurtosis. Se llaman medidas de distribución. Entonces, vamos a mirar lo que tiene que ver con la asimetría. ¿Qué significa asimetría? La A antes de la palabra asimetría significa sin simetría, ¿cierto? Es decir, no está todo hacia el centro, sino que se encuentra para uno de los lados, ya sea para el derecho o ya sea para el izquierdo. Entonces, se habla de asimetría positiva cuando el valor que nos da el coeficiente de asimetría es mayor que 0, o sea, nos da positivo ese valor. Se habla de asimetría negativa cuando el valor que nos da coeficiente de asimetría allá en la tabla resumen es menor que 0 o es negativo, parece con un valor negativo, menos tanto. Es cuando eso se llama asimetría negativa. Cuando no aparece con signo que es positiva, asimetría positiva. Y simetría cuando la media se encuentra exactamente en el centro y si yo doblara esta gráfica por este punto donde está la media, va a coincidir exactamente en todos los puntos al lado y lado. Entonces se dice que es completamente, ¿qué? Simétrica, ¿ya? Entonces, la asimetría positiva, ¿qué es lo que pasa? Miren dónde está la media. Quiere decir que la media, antes de la media, va a estar la mayor cantidad de datos. Antes de la media, van a encontrarse la mayor cantidad de datos de la información que estamos manejando. Y aquí nos está diciendo que después de la media vamos a encontrar la mayor cantidad de datos. Entonces vamos a mirar aquí la información sobre asimetría. Asimetría positiva. Los datos tienden hacia valores menores que la media aritmética. Y miremos la gráfica. Aquí está la media. Donde está la mayor cantidad de valores, ¿cierto? Van a ser menores que esta media que está aquí. Van a ser valores menores. Por eso aquí nos está diciendo que los datos tienden hacia valores menores que la media aritmética. Y entonces en ese caso el coeficiente de asimetría va a ser mayor que 0, o sea, va a ser positivo. Cuando es positivo ya sabemos que los datos tienden hacia valores que son menores que la media aritmética. Eso me lo muestra la gráfica. Y en ella se va a tener que la media va a ser mayor que la mediana y va a ser mayor que la moda. Hablando de las medidas de tendencia central. Asimetría negativa. Los datos tienden hacia valores mayores que la media aritmética. Entonces, miremos. Aquí está la media. Entonces, los datos, ¿sí?, tienden a valores mayores que este valor que nosotros tenemos aquí como media. Pero fijémonos que el coeficiente de asimetría va a ser menor que 0, o sea, nos debe dar negativo, ¿cierto? Pero aquí nos está diciendo que los datos, ¿qué pasa con los datos? Que los datos tienden hacia valores mayores que la media aritmética. Y entonces se va a tener que la media va a ser menor que la mediana y va a ser menor que la moda. Cuando la curva es simétrica, cuando ese coeficiente nos dé 0. En una distribución simétrica, entonces, ¿qué pasa? Que la media va a ser igual a la mediana y va a ser igual a la moda. Cuando sucede esto se llama la campana de
Gauss. Entonces, esto va a ser una distribución normal porque es completamente simétrica. Entonces, la media, la mediana y la moda van a ser iguales porque van a estar aquí exactamente en el centro. Y si yo doblo esa gráfica por este valor, tenemos que imaginárnoslo, van a coincidir exactamente las dos líneas, esta con esta. Es decir, aquí va a estar el 50% de la información y aquí el otro 50% de la información cuando es simétrica. Nota, en las distribuciones asimétricas, la media se corre en el sentido del alargamiento o sesgo. Esto también se le llama sesgo, ¿no? Cuando hay asimetría positiva, cuando hay asimetría negativa, por efecto de las frecuencias y de los valores extremos de la variable. La mediana también se corre, pero menos que la media, ya que en ella solo influyen las frecuencias, en tanto que la moda no es influenciada ni por las frecuencias ni por los valores extremos. Entonces, eso es lo más importante. Esta grafiquita que pues yo tengo aquí es fundamental. Entonces, cuando el valor que nos da en la tabla de resumen es mayor que 0, hablamos de asimetría positiva. ¿Sí? Quiere decir que la mayor cantidad de datos van a ser menores que el valor de la media. Cuando hablamos de que ese valor nos da negativo, la simetría es negativa. Quiere decir que la mayor cantidad de datos van a ser mayores que el valor de la media. Entonces, estos son los tres tipos de gráficas que puede producir la asimetría. Positiva, negativa y cuando es simétrico. Pero esta pues rara vez ocurre, solamente cuando estamos hablando de una distribución que sea normal, donde la media, la mediana y la moda sean iguales. Bueno, ¿ves? Ahora vamos a hablar de la kurtosis. Las curvas de distribución comparadas con la curva de distribución normal, ya vimos cuál era la normal, ¿no? Donde la media, mediana y moda son iguales, que llama, esa gráfica se llama campana de Gauss. Pueden presentar diferentes grados de apuntamiento o altura de la cima de la curva. Esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. Ojo con esto, esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. Por medio del coeficiente de kurtosis, que ese nos lo da la tabla resumen, podemos identificar si existe una gran concentración de valores o si no la hay. Aquí también hay tres grafiquitas importantes. Cuando ese valor de la kurtosis, coeficiente de kurtosis, nos da mayor que 0, entonces hablamos de que es leptocúrtica. Cuando es igual a 0, hablamos que es mesocúrtica. Y cuando ese valor nos da negativo o menor que 0, hablamos de platicúrtica. ¿Qué significa eso? ¿Qué es leptocúrtica? Más concentración de los datos alrededor de la media y menos datos atípicos. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi interpretación, debo tener en cuenta eso, que hay más concentración alrededor de los datos, de la media, perdón. ¿Sí? Y que no va a haber muchos datos atípicos, es decir, datos que se encuentran fuera de lo normal dentro de la información que tengo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de edad de los estudiantes que están en, por decir algo, en séptimo grado, más o menos en el séptimo grado los estudiantes están entre 11, 12, 13, 14, 15 años. Pero allá apareció una persona que estaba en séptimo y tenía 70 años. Ese es un dato atípico, porque ese dato 70 me va a hacer variar y me va a hacer cambiar toda la información que yo tenga. Entonces, cuando yo voy a hacer mi análisis, pues me toca sacar ese dato, porque ese dato me está dañando todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, uno al revisar la información tiene que fijarse en ese detalle. Ustedes no lo tienen que hacer porque ya los datos han sido
han sido, ¿cómo se llama? Ya los han mirado, ya los han revisado, y si existía algún dato que estuviera fuera, ya lo han retirado, ¿sí? De la base de datos. Entonces, a eso se llama leptocúrtica. ¿Y cómo identifico que es leptocúrtica? Porque el coeficiente de curtosis me da positivo. ¿Qué significa mayor que cero? Que es positivo. Mesocúrtica indica una dispersión y concentración de datos que se ajusta a lo esperado en una distribución típica. Generalmente, pues es lo que menos se da, ¿no? Que sea mesocúrtica. Porque pues se ajusta exactamente y va a quedar en la media en el centro, va a estar la mitad los 50 datos a un lado, perdón, el 50% de los datos a un lado, el 50% de los datos al otro lado, porque la media, la mediana y la moda van a ser iguales. Entonces, pues este caso es el que pues menos se presenta entre lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y las variables que vamos a manejar. Se presenta cuando hay una distribución normal, eso sí. Y platicúrtica, menor concentración de los datos alrededor de la media aritmética. Y como hay menor concentración de los datos alrededor de la media aritmética, entonces hay algunos valores que son atípicos. Entonces es cuando está como más aplanada, ¿cierto? No están todos los datos aquí alrededor de la media, sino que están más hacia las colas de la distribución o hacia los extremos. Y entonces aquí como en los extremos es donde van a quedar los datos atípicos, entonces habrán algunos datos que pues no nos convienen, que van a hacer que se dispersen los datos, que van a hacer que el valor de la desviación estándar sea mayor, igual que el coeficiente de variación, y que de pronto la media deje de ser tan significativa. Recuerden que el coeficiente de variación lo que me permite determinar es si la media es significativa o no para lo que estamos haciendo. Si es muy grande, pues deja de ser significativa, ¿cierto? Representativa para lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, pues con esto, pues esto es lo que tiene que ver con esa teoría. Ahora vamos a mirar en Infostat cómo se hace eso. La vez pasada habíamos trabajado con número de hijos a cargo de la víctima, que era la variable discreta que yo había manejado, y edad de la víctima en años, que era la variable continua que yo había manejado. Esta base de datos no consta sino de 48 datos, aquí lo indica. Entonces solamente voy a trabajar con esa cantidad de datos, que es 48. Eso también, ustedes si miran aquí en la parte inferior, fíjense que hablan de n igual a ¿qué? A 48. Ya nos dice cuántos datos también estamos manejando. Le voy a tomar aquí la variable. Acuérdese que lo primero que tienen que hacer cuando trabajen con estas variables numéricas es determinar el tipo de dato. Entonces yo miro tipo de dato. Si me dice, fíjese que aquí me dice que es real, y estoy hablando de una variable discreta, entonces no es real, porque ahí no tengo valores decimales. Entonces debo darle aquí clic en entero. Si no hago eso, ¿qué va a suceder? Que los datos que me van a salir en mi tabla resumen no van a ser correctos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo les dije desde la vez pasada y sigo insistiéndoles en que hay que tener cuidado con eso. Bueno, en medidas resumen. Y no es edad de la víctima, sino el número de hijos a cargo de la víctima. Bueno, número de hijos a cargo de la víctima, la selecciono, la coloco acá y le doy a aceptar. Entonces aquí ya escojo todo lo que yo necesite, ya tengo que escogerlo todo para que de una vez tenga la tabla con todos los valores. Y lo único que yo tengo que hacer es la interpretación. Entonces ahí me piden que la media, que la desviación estándar, que la varianza para el tamaño de la muestra, que para ustedes es 400, el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, la mediana. Ahora sí podemos hablar de Q1, de Q3, la simetría, que también ya la vimos hoy, la curtosis,
y los percentiles. Entonces, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75. Y la presentación es mejor que le den vertical para que sea más fácil de ver la información. ¿Por qué les digo eso? Voy a hacerlo con horizontal, pero para que ustedes vean por qué es que yo les digo eso. Que mire, cuando me lo dan así es como más feito para uno determinar cuáles son los valores. Eso es de manera horizontal, pero si yo le doy, me toca volverlo a hacer. Si yo le doy número de hijos a cargo de manera vertical, ¿sí está todo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me lo va a mostrar? Así. Y así es mucho más fácil. Me está diciendo que N son 48 datos porque eso es lo que yo estoy manejando. Que la media es 0,02, la desviación estándar es 0,14, la varianza es 0,02, coeficiente de variación, el mínimo es 0, el máximo es 1. Aquí hay que tener presente el mínimo y el máximo. La mediana es 0, Q1. 1 es 0. ¿Qué es Q1? Q1, de acuerdo a lo que nosotros trabajamos aquí en nuestro cuadrito, Q1 corresponde al cuartil 1 y corresponde al 25% de la información. ¿Desde dónde? Desde el valor mínimo hasta el valor que corresponde a Q1. Entonces, en Infostat, yo miro, ¿qué me está diciendo Q1? Que es 0. Entonces, ¿yo qué debo decir? Que el 25% de la el 25% de el número de hijos a cargo de la víctima, ¿cierto? En Bucaramanga, en el periodo del 2018 al 2021, va a estar entre 0 y 0, o va a ser 0, porque ahí va a estar el mínimo, ¿cuál es? 0. Y el Q1, ¿cuánto da? 0. O sea, todos los valores que están en ese 25% van a ser ¿cuánto? 0. Ahora miremos Q3. Q3 también da 0, ¿no? Q3 también nos está dando 0. Y la mediana también nos está dando 0. Entonces, como aquí Q3 nos da 0, entonces ¿yo qué digo? Que el 75 de los valores que hay entre 0 y el valor de Q3, que también es 0, va a ser 0. Todos esos valores van a ser 0. Entonces quiere decir que el número de hijos a cargo de las víctimas va a ser 0 hijos para el 75% de la información que yo tengo ahí. Entonces, para tener presente eso. Porque el número de hijos a cargo de la víctima, creo que solamente, nosotros dijimos que habían 47 que no tenían, que tenían 0 hijos. Y había una sola persona que tenía un hijo. Entonces, por eso, el Q1, el Q3 nos está dando 0. Quiere decir que ese 1 debe estar en el 25 restante, ¿cierto? Para completar el 100%. Eso es lo que nos está diciendo. La asimetría, ¿cómo nos dio la asimetría? Positiva. ¿Cómo nos dio la curtosis? Positiva. Entonces, yo lo que miro es cómo nos dio. Positiva, nos dio positiva. Entonces, yo me voy y reviso qué pasa cuando mi asimetría es positiva. Asimetría positiva. ¿Qué pasa? Que la mayor cantidad de valores de la media, ¿cierto? Que la mayor cantidad de valores de los valores van a estar o van a ser menores que el valor de la media. Van a ser menores, que fue lo que hicimos acá y lo que miramos acá. Los datos tienden hacia valores menores que la media aritmética. ¿De cuánto fue la media aritmética? La media aritmética nos dio 0,02, entonces es correcto, ¿cierto? Porque la mayor cantidad de datos van a ser ¿cuánto? 0. Entonces, por eso la asimetría es
positiva. Van a ser menores que el valor de la media. Entonces hay que decir que tiene una asimetría positiva porque la mayor cantidad de datos tienden a ser menores que el valor de ¿quién? De la media. Entonces ahí estoy haciendo la interpretación. Kurtosis, ¿cómo nos da? Positiva. Yo tengo también acá una información sobre la kurtosis. Cuando da positiva, ¿cómo es? Leptocúrtica. Vamos a tener una kurtosis leptocúrtica. ¿Qué significa eso? Que hay más concentración de los datos alrededor de la media y hay menos datos atípicos. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que va a haber más concentración de los datos alrededor de ¿quién? De 0,02 y van a haber menos datos atípicos. ¿Listo? Eso es para tener en cuenta eso que tenemos ahí. Lo mismo ocurre aquí con el percentil 25. Siempre lo debo tomar. El percentil 25 va a corresponder de acuerdo a lo que miramos en nuestra gráfica. Acá devolvernos porque es que pues ahí la grafiquita me decían que sí es necesario hacerla. Pues no es que sea necesario hacerla, pero es una forma de que nos quede más fácil de entender la información. El 25%, que es el percentil 25, nos está diciendo que entre el valor mínimo, que es 0, y el valor del percentil 25, que es 0, quiere decir que el 25% de todos los datos va a ser que las personas víctimas tienen 0 hijos, ¿cierto? Las personas víctimas de violencia de género e intrafamiliar en Bucaramanga durante el periodo del 2018 al 2021 van a tener 0 hijos. El 50% también, creo que el percentil 50 da ¿cuánto? También da 0, quiere decir que el 50% de las personas víctimas de violencia de género e intrafamiliar en Bucaramanga durante el periodo de tiempo del 2018 al 2021 tienen 0 hijos. Y el 75%, que también es el P75, también de acuerdo a la información que nos da aquí el percentil, también van a tener 0 hijos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, porque el mínimo va a ser 0 y va hasta 0. Entonces, quiere decir que todo este 75% de personas van a tener 0 hijos. Bueno, eso tiene que ver con la variable que yo tomé como variable discreta. La edad de la víctima yo la trabajé como variable continua. Entonces, fue la que tomé como variable continua. Tipo de dato, entonces yo veo real, muy bien, es una cantidad decimal, ya sé que está bien. Entonces me voy a estadísticas, tabla de frecuencias, y ahora busco, ¿cuál es? Edad de la víctima, ¿dónde andará? Edad de la víctima, está aquí. Aceptar, es que no la coloqué. Edad de la víctima, la paso para acá, aceptar, y yo qué le di, y mal. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Pasé por otro lado, ¿qué fue lo que pasó? Voy a cerrar. No. Voy a cancelar, ya, ahora sí. Estadísticas. Estoy aquí, edad de la víctima, estadísticas, medidas de resumen, porque es que ahorita me metí a tabla de frecuencias. Medidas, resumen, edad de la víctima, aceptar. Ahora sí. Entonces, lo mismo, media, desviación estándar, varianza, coeficiente, mediana, Q1, Q3, asimetría, kurtosis, los percentiles, vertical, y le doy a aceptar. Aquí está la tablita. Entonces, miremos. Vamos a dedicarnos a lo que tenemos que editarnos. Q1, ¿qué nos está dando? 5.
Estoy hablando de la edad de la víctima. ¿Cuál es el valor mínimo? 1. ¿Y cuánto nos dio Q1? 5. Entonces yo me voy aquí. Miro. Q1 me dio 5. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo eso? Y el mínimo es 1. Que el 25%, ¿cierto? De la edad de las víctimas de género o de violencia intrafamiliar en Bucaramanga entre el 2018 y el 2021, ¿cierto? Va a estar entre 1, que es el mínimo, y 5 años. Así debemos responder, así debemos contestar, ¿ya? Esa sería la interpretación. Ahora vamos a mirar qué nos dio la mediana, que es Q2, que vale a 10.90. Entonces, tenemos el valor mínimo que es 1. Entonces, volvemos allá y miramos. Sería Q2 o la mediana. Entonces, el 50% de las edades de las víctimas de violencia de género e intrafamiliar en Bucaramanga en el periodo del 2018 al 2021 tienen edades entre 1 y 10.90 años. Y Q3, que es 12.90, que corresponde al 75%, entonces yo vuelvo, la interpretación sería 75% de las víctimas, del 75% de las edades de las víctimas, ¿cierto? De violencia de género e intrafamiliar en Bucaramanga en el periodo entre el 2018 y el 2021 tienen edades entre 1 y lo que vale acá, que es 12.90 años. Lo mismo se hace para los percentiles. El percentil 25, 5. Entonces, lo mismo. Percentil 25 corresponde al 25%, entonces va a tener entre 1 y 5 años. El otro nos dice el percentil 50, 10.50. Entonces, el 50% de las víctimas, etcétera, 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 van a tener entre 1 y 10.50 años. Y el 75, P75, entonces el 75% de las víctimas, etcétera, etcétera, van a tener entre 1 y 12.90 años. Y luego viene lo relacionado con la asimetría y la kurtosis. La asimetría aquí da negativa y la kurtosis también da negativa. Ojo, tiene el signo menos. Entonces, ¿qué significa eso? Si la asimetría me está dando negativa, ¿qué significa? Que la mayor cantidad de la información va a ser mayor que la que la media, ¿cierto? Vea, va a estar aquí en este espacio. Va a ser mayor que el valor de la media. ¿Y la media para nosotros cuál es? La media va a ser 9,54. Entonces va a estar por encima del valor de 9,54. Eso es lo que me está diciendo, que es lo que corresponde a la asimetría negativa. Y esa es la interpretación que yo le debo dar. ¿Listo? Es decir, que la edad de las víctimas va a estar en mayor proporción por encima del valor de la media, que en este caso el valor de la media es de 9.54, ¿cierto? Y va hasta 17,50. Entonces va a estar por encima de 9.54 y va a llegar hasta 17.50, que es nuestro valor máximo que tenemos. Y la kurtosis, que también nos da negativo, ¿qué nos está diciendo?
Si nos da negativa, yo me vengo para acá y miro mi gráfica negativa, menor que 0. Entonces va a ser como platicúrtica. ¿Qué significa que sea platicúrtica? Yo miro, hay menor concentración de los datos alrededor de ¿quién? De la media, o sea, hay menor concentración de datos alrededor de la edad de 9.54 y van a existir, de acuerdo a lo que acabamos de decir aquí, perdón, van a existir algunos valores atípicos, o sea que están muy alejados del valor de la media. Por ejemplo, nosotros sabemos que la media es 9.54, ¿cierto? Y nuestro valor máximo es 17,50. Está bastante alejado de este valor de la media, ¿ve? Entonces, y también tenemos el valor mínimo de de un año. Entonces también está bastante alejado de ¿quién? Del valor de la media. Entonces, pues la idea de hoy era trabajar estos dos aspectos. Les doy las gracias por haberme acompañado y de verdad espero que pues esto que hemos hecho hoy nos sirva, nos ayude para terminar nuestro trabajo y que de verdad el trabajo les quede muy bien hecho y tengan una excelente calificación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, quedó claro, porque hoy vamos a hablar era de las medidas de posición, básicamente, y de las medidas de la simetría y de la curtosis. No sé si tienen alguna pregunta o quedó claro. Tengan en cuenta lo que les dije acerca de la plantilla, cómo la deben trabajar, cómo la deben manejar, para que realmente pues su trabajito les quede muy bien. Voy a dejar de grabar.